Vamos a tocar unos cuantos puntos de lo que es el Evangelio. Posterior a eso vamos a tocar otros puntos de lo que no es. Y, y bueno, voy a rogarles que me tengan un poquito de paciencia. Ahora sí, ahora sí vas con... En caso de que escuchen algún ruido, etcétera, no es mi culpa, hermano. Es un barrio un poquito ajetreado. Bueno, vamos a empezar con el estudio, ¿no? Decíamos que vamos a tocar unos cuantos puntos, vamos a ir viendo eh, de lo que es el Evangelio en realidad y posteriormente vamos a ver algunos puntos de lo que no es, ¿no? ¿Qué es lo que es el Evangelio en sí? Eh, el Evangelio, ya, el mensaje del Evangelio, eh, el mensaje del Evangelio que nosotros debemos creer, en realidad para la salvación, es que Cristo ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado. O sea, no hay otra cosa más, no hay otro evangelio en realidad, ¿no? Porque dice la palabra. A ver, ¿qué dice la palabra en Primera Corintios, ¿no? Si es que quieren, lo pueden anotar, o si gustan directamente podemos leer en la pantalla, ya está el bosquejo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por, por nuestros pecados, conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. A ver esta partecita, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Dice, primeramente os he enseñado. ¿A quienes les está diciendo eso? A los hermanos de Corinto, ¿ya? Les está diciendo lo que primero yo les he enseñado a ustedes y que asimismo no es que yo me estoy inventando, sino que he recibido. ¿Qué es lo que he recibido? Que Cristo ha muerto por nuestros pecados y conforme a las escrituras. Es que no se está inventando Cristo al morirse, digamos, yo me voy a morir porque quiero, ¿no? Que estaba ya escrito conforme a las escrituras. Y, dice, ¿no? Que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Todo eso ya estaba escrito, dice, conforme a las escrituras, ¿no? Primera Corintios 15, 3 al 4. ¿No me creen? Pueden buscarlo, hermanos. Está en la Biblia, está en la palabra. Ahora, el Evangelio no es un cuento, no es una fábula, ya es un acontecimiento histórico. Esto ha sucedido históricamente hablando y ya está comprobado. Y no solamente es que eh, es, no sé, alguien que se ha inventado, digamos, ¿no? Por querer someternos, no sé, algo así, ¿no? Porque actualmente hay filosofías en las que se usan que la religión se usa para, pero esto no es religión, ¿no? Es un acontecimiento que ha estado ya, que ha sucedido. ¿Y de qué trata este acontecimiento? Este acontecimiento es la obra ya, que Dios ha realizado por la humanidad, por medio de qué? De Jesucristo, ¿no? O sea, Dios ha realizado una obra ya para salvarnos, pero no Dios en persona, sino por medio de su Hijo, de Jesucristo. Y que en un fin de semana, o sea, en la historia, hablando históricamente, y que hace más de 2000 años atrás esto ya ha sucedido. ¿Ya? No es un cuento, no es una fábula, eso es lo que hay que entender. Esto es, y de eso trata el mensaje del Evangelio. El Evangelio eh, no es solamente bueno, no es en realidad un acontecimiento subjetivo. ¿Ya? O sea, no es algo que puede pasar en tu corazón, ¿no? Simbólicamente, no es algo que sucede en tu mente, digamos, ¿ya? Ni siquiera es tu testimonio, o sea, de cómo tú has llegado a creer, de cómo es que tú has creído en Cristo, no se trata de eso el Evangelio, no es eso en realidad. El Evangelio en realidad es el mensaje objetivo, ¿ya? Y es acerca de un acontecimiento que ha sucedido en el tiempo pasado. Y ya hemos dicho que es ese acontecimiento. En realidad es la noticia más importante y única en el mundo. ¿Ya? Es la noticia sobre una persona,
Es el Señor Jesucristo, es el Mesías prometido que hace más de 2000 años en la Biblia, desde Génesis podemos ver, ¿no? Que es una promesa y que se ha ido, ¿no? Poco a poco se ha ido sabiendo que primero voy a mandar un Salvador, ha dicho, ¿no? Bueno, Dios ha ido así, ¿no? Primero yo voy a crear enemistad entre vos y la mujer, etcétera, ¿no? Y así, ¿no? Seguía y seguía y seguía y se iba sabiendo más, ¿no? Con el tiempo, en cada acontecimiento y cada profecía y cada cosa se eh, eh, iba dando a entender más de lo que era el Mesías, ¿no? Las promesas del Mesías. Perdón, hermanos, un minutito. Bueno, perdón, hermanos. Vamos a continuar. Ahora, el Evangelio, en realidad, es la noticia ya acerca de lo que Jesucristo en realidad ha hecho por nosotros, ¿no? ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Ya, Él murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó 3 días después. Y no lo digo yo, o sea, no es un invento, eso está en la palabra, ¿no? Eso ya está escrito. Ahora, Dios desea que el mundo entero escuche eso, ¿no? Y no solo escuche, que crea ya este importante mensaje. Entonces, y el cual quiere que todos los hombres sean salvos, ¿ya? Y vengan al conocimiento de la verdad, de esa verdad, ¿no? Y eso nos dice en Timoteo, ¿ya? En Timoteo 2:4. También está Tito, pero vamos a pasar solamente por este pasaje. Ahora, todo aquel que cree personalmente este anuncio se salva. Ya no es que él se está salvando, porque, a ver, vamos a ver qué es lo que ha dicho Pablo. Ya en Romanos 1:16, si gustan lo pueden buscar y corroborar. Dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ya, al judío primeramente y también al griego. A ver, recopilamos un poquito qué es lo que trata de decirnos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Pero ¿qué poder? O sea, poder para que yo, no sé, mueva montañas, para que yo haga milagros. Ese poder, no, es poder de Dios para salvación. O sea, es el poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree. No es a todo aquel que se arrepiente, no es a todo aquel que, eh, no sé, siente en su corazón, no es a todo aquel que cumple penitencias, no, 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 que cree así bien específico y literal, dice, ¿no? Y después dice, ¿no? Al judío primeramente, obviamente, primeramente al judío, no por ley, ¿no? Sino porque de ahí nace la salvación, de los judíos nace la salvación, entonces por eso, ¿no? Y también al griego y después así sucesivamente, ¿no? Entonces Pablo es bien claro al respecto, ¿no? Con lo que es el Evangelio. Y el que cree en este mensaje, obviamente ya es transferido por Dios de la muerte a la vida. Ese es el milagro, ¿no? Porque eso nadie lo puede hacer, solo Dios. Entonces, el que cree en este mensaje, obviamente pasa de muerte a vida. Y eso nos dice en Juan, ¿no? Dice, de cierto os digo, en verdad les digo las palabras, en verdad, o sea, de verdad les estoy diciendo, el que oye mi palabra, primero, obviamente, y cree al que me envió, ¿no? O sea, a Dios, en otras palabras, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que antes nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? Entonces es Cristo que mediante la obra del Evangelio hace ese milagro, nos transfiere ya de la muerte a la vida. ¿Pero a quién? Al que cree. ¿En qué? En ese mensaje. ¿Qué mensaje del Evangelio? ¿No? Ahora, cuando
alguien cree el Evangelio, él o ella, obviamente, es legalmente declarado justo por Dios. No es que tú te vuelves justo, no es que tú, digamos, de repente, ¿no? Crees y dices, ya, bueno, yo soy perfecto, ahora yo soy justo, ya nunca más fallo, nunca más hago nada. No, Dios te declara justo, no porque tú lo eres, sino porque Él te ve ya así, con esos ojos, cuando tú crees. Entonces es Dios quien hace esa obra, ¿no? Entonces, Dios declara, es como un contrato, es como una hoja legal, digamos, en el que se redacta y dice, bueno, desde ahora Hans Arce, como ha creído ya, etcétera, en la obra del Evangelio y demás, desde ahora en adelante, para mí, Él es justo, punto, ¿no? Y por ende es una nueva persona, es hecho una nueva persona, ya no es la anterior, ¿no? Ya no es el viejo hombre, ya no es eh, el viejo John, vamos a decir, hermano, perdón, ¿no? Ya no es el viejo Hans, ahora es nuevo, ¿no? Es como empezar una nueva vida, es como por eso es nacer de nuevo, ¿no? Y en Romanos 5:1, ¿no? Nos explica, nos dice, justificados pues por la fe, ya eso es, esa es la justificación, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, de modo que si alguno, eso dice en Corintios, en 2 Corintios 5:17, dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bien clarito, o sea, no hay donde perderse. Ahora, lo que el Evangelio no es, ¿qué no es el Evangelio? Porque Pablo obviamente no tenía problemas él en explicar qué es el Evangelio y qué no es, ¿no? Él nos explicaba así, ¿no? Clarito. Nos decía qué es el Evangelio, pero también sin problema alguno él nos decía qué no es. Ahora, cuando nosotros hablemos, digamos, o hablamos con alguien de qué es el Evangelio, lo que es el Evangelio, prácticamente casi todos están de acuerdo, ¿no? No vamos a encontrar a alguien, ¿no? Que pueda refutar eso y nos diga, no, eso no es evangelio, evangelio es pues, que Buda, digamos, ha venido, ha meditado, no sé qué cosas, etcétera. No va a haber alguien que te diga eso, estaría loco. eh, y por lo general la gente está de acuerdo, pues, al escuchar este único evangelio, ¿no? El evangelio verdadero. Pero cuando ya empezamos nosotros a un poquito adentrarnos, a desglosar, digamos, el evangelio, ¿no? Lo que es y lo que no es, por lo general, ahí sí es donde hay problemas, ¿no? Ahí es donde están en desacuerdo, ahí empiezan ya las discusiones, empiezan a refutar, a decir, no, como pues, no es así. Y como les decía, ¿no? Pablo, el apóstol, él no tenía ningún problema, digamos, al declarar ambas cosas, ¿no? Tanto lo que es el evangelio o como lo que no es. Entonces, eh, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que no es el Evangelio? La salvación no puede ser, pues, tanto la obra de Cristo como la nuestra, ¿no? O sea, no, y los dos, digamos, ayudarnos al mismo tiempo, así como un pájaro con dos alas, como explican algunas cosas, ¿no? En algunos ejemplos. No puede ser así, ni siquiera, incluso, ni siquiera puede haber el 0,1% o el 1% o el 0,0000009% de nuestra ayuda, digamos. No hay, ¿no? No hay eso. Leeremos a ver en Gálatas. Si algún hermano quisiera participar y leer Gálatas capítulo 2 versículo 16. Si es que no, no hay problema, yo lo leo. Dice, Gálatas 2:16. Dice, ¿no? Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos
creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado, ¿no? Bien claro, más claro que el alba. Por las obras de la ley, en otras palabras, por un esfuerzo humano, por querer ayudarle a nosotros, etcétera. No, es por la fe en Cristo. Ahora, es ese dilema, ¿no? Estamos en ese dilema. Entonces, solo nos toca eso, ¿no? Ver eso. Primero, nos basamos únicamente en la persona y obra de Cristo o solo en nosotros mismos. No hay un término medio, eh, no hay 50 y 50. O sea, no hay aquí de que Cristo, digamos, ha muerto, pero yo es que quiero agradecerle, quiero hacer algo, quiero, está bien, es buena intención, wow, te aplaudo, pero no es así. Cristo no necesita eso, su obra es perfecta, ¿no? No se trata de tu intención, no se trata de lo que tú puedes hacer o no puedes hacer, no se trata de eso. Estamos hablando de la salvación, por si acaso, ¿ya? No nos confundamos, hermanos. Estamos hablando de la salvación, de lo que es el evangelio, en otras palabras, específicamente de eso. ¿Qué es evangelio? ¿Ya? Entonces, bueno, y en este caso, ¿qué no es? Entonces ya estamos, ¿no? Primer punto, lo que no es el evangelio no es aquí 50-50, no es que yo te ayudo, que tal vez Dios se ha olvidado de esto, yo le voy a ayudar con este 1%, ¿no? Es que me siento culpable porque él ha muerto. No hay eso, hermano. No se trata de eso. Perdón, teníamos que leer eh, lo que dice en Isaías, ¿ya? Del por qué no hay, del por qué no se puede, ¿no? Dice, yo Jehová, ¿ya? Yo Jehová, dice él, ¿no? Este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Entonces él es celoso de eso, ¿no? De su gloria, de su alabanza. Entonces, por ese sentido que no puede haber, digamos, 1%, 99%, no hay compartimiento de responsabilidad, digamos, para que podamos llegar a ser salvos. Y eso no es el Evangelio. Entonces, no se trata de buenas obras, porque Pablo dice, pues, ¿no? Que la salvación es totalmente la obra de Dios, es obra de Dios, no es tu obra, no es mi obra, como dice esa canción, y si todos trabajamos un día. No, bueno, quizás no aplica el ejemplo, pero no se trata de eso. Ya. Ahora, tampoco, o sea, no podemos nosotros hacer nada para añadir. No hay, mm, como les decía, no podemos ayudarle a Dios, digamos, a que nos salve, a que Él nos pueda eh, salvarnos, ¿no? Porque Él ya ha logrado eso, Él ya ha logrado lo que es la salvación plena y completa, ¿no? Para toda la humanidad. Ahora dice en Gálatas, lo que ya he leído hace rato, ¿no? Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ese es el objeto, ¿no? Nosotros también hemos creído en Jesucristo, está diciendo Pablo, ¿no? Y los judíos, que es los apóstoles, ¿no? En Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo. O sea, ni él, ¿no? Ni él, digamos, ni Pablo, eh, podía ser justificado por sus propias, por su ayuda, por sus obras, digamos, ¿no? O sea, por eso él está diciendo, ¿no? Que nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, ¿ya? Y no por las obras de la ley. O sea, porque sabía Pablo, pues la ley, o sea, rajatabla, él sabía de memoria, ¿no? Ahora, por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Y cuando dice nadie, es pues, nadie. Ahora en Efesios nos dice, ¿no? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ya, ese es el medio. Por gracia, pero por medio de la fe. Y esto, ¿no? De vosotros. Pues esto donde Dios, ¿no? Es un regalo de Dios. No por obras, no es lo que tú haces, ni siquiera lo que dejas de hacer,
para que nadie se gloríe, clarito. Ahora en Tito nos dice, ¿no? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿no? Porque Él se ha apiadado de nosotros, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces no se trata de lo que haces o no haces, no es eso. Ni siquiera lo que piensas o sientes o dices, no es eso, ¿no? Ahora, el Evangelio no es la fe en Cristo más dar tu vida a Dios, ¿no? Muchas veces nos confundimos esto. Ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué estamos tocando, digamos, estos puntos? ¿Cuál es el asunto? ¿No? Porque obviamente, digamos, uno dice, ya yo creo, y está bien, has creído, y le añades un poquito más, le añades algo más, entonces tu fe se está desviando. Y eso es lo que quiere el enemigo, o sea, desviar eso, tu fe, solamente eso, tu fe, para que no creas en la obra del Evangelio, en el Evangelio. Y por ende no entiendas el mensaje, no recibas ese mensaje y no entiendas la buena noticia. ¿Ya? Entonces, cuando se desvía tu fe, no crees, pues, no estás creyendo en otra cosa, tu fe está en otra cosa, está puesta en otra cosa, y por ende no estás, ¿no? Tu salvación no está. Entonces, de eso se trata, o sea, por eso es que estamos tocando estos puntos, lo que es el Evangelio y lo que no es. Ahora, lo que estamos diciendo, ¿no? Acá, el Evangelio no es, ¿no? Cristo y más, ¿no? Añadirle, dar tu vida a Dios. ¿No? En muchas ocasiones, a mí igualmente así me han hablado de la palabra, eh, tratando de inculcarme, digamos, ¿no? Quizá, ¿no? Ellos bueno, las intenciones siempre son buenas, ¿no? Tienes que entregarle tu vida a Cristo y lo hacen con un enfoque, digamos, para que descanses en Él, para que, o sea, tratando de inculcarte una fe, digamos, ¿no? Dar tu vida a Cristo, Él se va a encargar de todo, Él va a hacer, etcétera, etcétera. Y él se va a encargar de tus necesidades, solo tienes tú que entregar tu vida a Dios, a Cristo. La intención es buena, ¿no? Es muy buena la intención, pero no ese es el Evangelio, no se trata de eso. Entonces, es muy importante poder saber esto específicamente para saber, ¿no? En qué está puesta tu fe, si es el objeto, ¿no? Correcto, o se está desviando. Entonces, ahora el mensaje salvador del Evangelio se refiere pues al hecho de que Cristo se ha entregado a sí mismo por nosotros. No es que nosotros, digamos, lo hemos llevado a la cruz para que queremos que nos salves, digamos, ¿no? O sea, no es eso, sino que Él voluntariamente ya me voy a sacrificar, ¿no? Por ellos, así. Y en Efesios 5:2 dice, ¿no? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Y en Gálatas 2:20, la segunda parte, dice, ¿no? Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está haciendo referencia, ¿no? De por quién Cristo se ha entregado, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho y por qué? El mensaje salvador del Evangelio ni siquiera involucra el dar, el que tú des algo a Dios a cambio de la salvación. Entonces no se trata de que le entregues tu vida, de que le des tu esfuerzo, tu tiempo. No, no es eso. Ahora, el Evangelio no se trata de que usted, ¿no? Le esté dando su vida, le estés entregando tu vida, o tu corazón, o cualquier otra cosa. No, no se trata de eso. Nuevamente la intención es buena, ¿no? Es muy noble, es muy loable quizás de tu parte, pero no es eso el Evangelio, ¿no? No se trata de eso. Y que tú estés entregando eso como queriendo, digamos, ganar la vida eterna. Quizás ni es así, ¿no? Tu intención quizás no lo haces así, de esa forma, pero no es evangelio, eso no es el evangelio. O sea, te estarías cambiando, digamos, a otro tipo, ¿no? Eh, no sé, religión, no sé cómo se podría llamar, ¿no? Pero no estás dentro del mensaje de Cristo.
creyendo en el Evangelio, ¿no? Y más bien, ¿qué es el Evangelio? Es que Dios libremente se ha entregado por nuestros pecados y ha muerto como tu sustituto, ¿no? O como mi sustituto en el Calvario. Ahora, Dios no acepta nada de nosotros, a cambio, obviamente, o como pago para la salvación. No, sino que la salvación es por gracia solamente. No hay eh, ofrendas de amor, ofrendas de paz, sacrificios, penitencias. No hay tal, ¿no? Ahora, si la salvación se logra a través de un intercambio de cualquier tipo, eh, ya no sería pues un regalo, ¿no? O sea, seremos lógicos, a ver, pensaremos. Eh, si fuese así, en ese caso, no sería pues un regalo, no sería un obsequio, ¿no? Sino más sería algo como un negocio, como un trato, ¿no? Por eso en Romanos, en el 11:6 explica Pablo, ¿no? Dice, y si por gracia, ya no es por obras. O sea, ya no tiene nada que ver de lo que tú haces o no haces. Porque de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si fuese por obras, ya no es pues gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Entonces Pablo nos explica así, ¿no? Ahora el Evangelio no es pues fe en Cristo, más pedirle a Jesús que entre en tu corazón. Y en muchas ocasiones hemos cometido este error, incluso algunos. Yo eh, entro también en este grupito, eh, porque me ha pasado, ¿no? O sea, me ha tocado, digamos, hablar de la palabra, del mensaje, del Evangelio, predicar a otras personas, ¿no? Darles esta buena noticia, pero yo también he cometido este error, ¿no? Ahora vamos a orar, ¿no? Vas a hacer una oración de fe. Dile a Jesús que entre en tu corazón, etcétera, ¿no? Y cosas así. Entonces, cuando no hemos entendido, no sabíamos esto, pues hemos cometido estos errores, ¿no? Entonces, y esto no había sido evangelio, no es esto, no es eso, ¿no? Pedirle a uno que Jesús entre en su corazón, que incluso eh, que, o sea, que Él haga, ¿no? O pedirle, ¿no? A él que sea tu dueño, no sé. No es eso el Evangelio, ¿no? O sea, no es pedir nada, no se trata de eso, porque la respuesta adecuada al Evangelio simplemente es creer el mensaje de lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Y qué es lo que Cristo ha hecho? Ha muerto en la cruz por amor a nosotros, en nuestro lugar, ha resucitado al tercer día, ¿no? Siendo Dios, ha venido aquí a la tierra como hombre, se ha sacrificado voluntariamente por nosotros, muriendo en la cruz, ¿no? Por nuestros pecados, o sea, pagando, en otras palabras, esa condena del pecado, y ha muerto por ende, y ha resucitado al tercer día, y Él es Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que Cristo ha hecho, eso es lo que uno tiene que creer, eso es el Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio, esa es la buena noticia. Entonces no se trata de que nosotros pidamos algo, de que Jesús entre en nuestro corazón, ¿no? Ni siquiera simbólicamente, ni literalmente, no, no se trata de eso, porque Jesús está en la diestra del Padre, ¿no? Entonces, y es el Espíritu Santo quien está ahora, ¿no? En nuestros corazones, recién, ¿no? Pero cuando Cristo ha muerto en la cruz, ¿no? Y has creído tú, entonces automáticamente el Espíritu Santo entra, bueno, hace conexión, ¿no? Yo no entiendo mucho de eso, yo no entiendo mucho de teología y demás cosas, ¿no? Si me estoy equivocando en algunas cosas, por favor, perdónenme, hermanitos, es que también yo no conozco mucho, pero esto es lo que he entendido hasta ahora de lo que es el Evangelio y lo que no es, ¿no? Ahora, tampoco, digamos, el Evangelio no tienes vos que suplicar o invitar, digamos, a accionar o a coaccionar a Cristo, ¿no? A que Él entre en tu vida, a que, a que Él, digamos, o sea, que Cristo se haga dueño, digamos, de tu corazón, no tiene nada que ver esas cosas, ¿no? Simplemente es que en el momento en el que tú crees que Jesucristo ha muerto por tus pecados y ha resucitado,
¿ya? Es eso, por si acaso. De eso se trata. Entonces recibes la vida eterna como un regalo. Automáticamente pasa eso. ¿No? No es necesario que ni siquiera que ores en ese momento, o que te arrodilles y que hagas algo. No se trata de eso. Es creer, es fe. Entonces, y automáticamente también es colocado en unión con Cristo a través del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí es donde dice que ya el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Entonces, no es que Cristo viene y él mora en nosotros, no, es el Espíritu Santo, ¿no? Es a través del Espíritu Santo ya que está obrando Dios, ¿no? Cristo en nosotros. Ya no es Cristo en persona. Ahora, primero, tú crees el Evangelio y entonces Cristo viene a morar en tu vida en la persona del Espíritu Santo, ¿no? Justamente lo que hablábamos hace un momento. Y dice en Efesios, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, esa es la palabra de verdad, ¿no? El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿en quién? En Cristo, en la obra de Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tú crees y el Espíritu Santo te sella. Entonces, ya eres hijo de Dios. No necesitas hacer algo más. No se trata de eso. Cuando confías en Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en ti. No es necesario que tú le pidas, que tú le ruegues, que tú no sé, implores que Él venga, ¿no? Viene automáticamente cuando tú crees, ya cuando confías en Cristo como tu Salvador. Ahora, pero en ninguna parte de la palabra de Dios dice que tú debes pedirle por eso a Jesús que viva dentro de vos, como, o sea, como algo para que te salve, ¿ya? Y Apocalipsis 3:20 no enseña pues, que el pecador debe invitar a Jesús, ya que entre a su corazón. En realidad, prácticamente Apocalipsis ni siquiera es un libro, digamos, de doctrina, ¿no? Se podría decir que es un libro, no entiendo yo, perdón, no voy a opinar al respecto. Ahora, el Evangelio ni siquiera ya es la fe en Cristo más confesar tus pecados, no, no es eso. Porque, a ver, imaginémonos, desde que has nacido hasta ahora, bueno, vamos a hacer de cuenta de que recién estamos creyendo, ¿ya? De que este es nuestro primer día, vamos a suponer, pero sé que es más. A ver, haz memoria, acordate, ¿qué cosas malas has hecho? ¿Qué cosas malas? Bueno, ¿qué no has hecho que deberías haber hecho? Porque eso también es malo, ¿no? Entonces, ¿qué es? A ver, acordate. Si fuese así, si esta fuese una regla, digamos, para la salvación, si este fuese el Evangelio, el confesar nuestros pecados, nadie puede, porque te has olvidado ya, pues, desde que tenías 5 años, no sé, has mentido, te has burlado, no sé, has hecho cosas que no deberías haber hecho desde tan pequeñitos, que te vas a acordar, ¿no? No te acuerdas. Entonces, es difícil, ¿no? Y por eso la confesión de los pecados no es un requisito para la salvación. No tienes tú que confesar tus pecados para ser salvo, no tienes tú que hacer nada. Porque obviamente, ¿no? Lo que les decía, si ponemos eso, eh, sería pues, imposible que tú te acuerdes de todos tus pecados que has cometido. Porque la mayoría de nosotros ni siquiera podemos acordar lo que hemos comido de anoche. Ya. A veces nos pasa, ¿no? ¿Qué has comido? No sé, parece que ni he comido. Entonces, eh, no es eso, no es el que tú confieses tus pecados, ese no es evangelio. Ahora, en segundo lugar, también, ¿no? Si fuese eso, el que confiesa todos tus pecados, te invita pues a desconcer, es como una invitación, ¿no? Desconcertante, eh, y que nunca podrías estar seguro de la salvación, porque obviamente de más adelante va a seguir así, va a seguir así, por el temor, obviamente, de lo que también ya hemos dicho, ¿no? De que te hayas olvidado tus pecados. Entonces,
nunca vas a poder, pues, estar seguro de que eres salvo. Ahora, las personas van a ser condenadas al lago de fuego, no porque no han podido confesar sus pecados, ya, todos sus pecados, no es por eso, sino porque no han creído en el Señor Jesucristo. En Juan dice, ¿no? Juan 3:18, el que en Él cree, en Cristo, no es condenado, ¿ya? Pero el que no cree ya ha sido condenado, o sea, desde antes ya, porque no cree, pues, entonces, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio obviamente también no es la fe en Cristo, más hacer de Cristo el Señor de tu vida, lo que decíamos también, ¿no? Hace rato. O que tú te sometas, digamos, al Señor de Cristo, por obvias razones, ¿no? Pero vamos a tocar algunas. Dice, es cierto que si tú niegas que Cristo es Dios o el Señor, no puedes ser salvo, dice. Probablemente no confiarías en Jesucristo como tu Salvador si no creyeras que Él es Dios, ¿ya? Que Él es el Señor. Y también es necesario creer que Jesús es Dios, ¿ya? O el Señor para la salvación. Eso sí, ¿no? Hay que creer, de eso se trata. La palabra deidad, ¿no? Dios, está incorporada en su título ya, ¿no? El Cristo. Y en Juan 8:24 dice, ¿no? Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, ¿ya? Cristo está diciendo eso, en vuestros pecados moriréis. Ahora, creer que Cristo es el Señor Dios es necesario para la salvación, pero hacerle Señor de tu vida no es necesario. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Porque tú puedes creer que Cristo es Dios, que Cristo es el Señor, etcétera. Bien, eso sí es necesario para la salvación, porque si no crees que Cristo es Dios, obviamente pues no vas a creer ni en la obra de Cristo, ¿no? Ahora, pero para hacerle Señor de tu vida, o sea, hacerle Señor de tu vida para la salvación, ¿no? Para que tú seas salvo, no, pues no es otra cosa diferente, porque eso significa pues que la salvación depende de las buenas acciones, de tu buena acción, de que tú le estés haciendo a Cristo el Señor de tu vida, ¿ya? O de tu sumisión, digamos, a Él, y no de la obra que Él ya ha hecho, ¿no? De la obra de Cristo, de esa obra completa. Ahora, ¿cómo podría un inconverso que está muerto ya en sus delitos y pecados, que está bajo el control de Satanás y sin el Espíritu de Dios más todavía en su vida, eh, declararse, digamos, honestamente y eficazmente, de que él tome esa decisión, ¿no? De ser sumiso al Señor de Jesucristo y por lo tanto que él sea calificado para la salvación? ¿Cómo podría suceder eso? Es algo ilógico, no tiene sentido, ¿no? Porque él está muerto en sus pecados, él está bajo el control de Satanás, bajo el dominio de Satanás, y por ende no está con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. Entonces, no, pues es difícil que él haga eso. Ahora, nosotros no tenemos que hacer a Cristo el Señor de nuestras vidas para ser salvos, ¿ya? Porque eso no es una cuestión de salvación, sino es una cuestión de santificación para el cristiano. Pero eso es un proceso, o sea, primero tienes que creer, tienes que ser salvo primero y recién entiendes, ¿no? ¿Quién es el Señor de tu vida? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. No es al revés, no es que Él es tu Señor primero y después recién tal vez vas a creer, no es así, ¿ya? Entonces, ese punto es más una cuestión de santificación y no de salvación, ¿ya? En la vida del cristiano. No es una cuestión de justificación, en otras palabras. Ahora, todavía, digamos, nadie ha hecho a Cristo el Señor de su vida, o sea, por completo, porque estamos todavía en este mundo, ¿ya? Estamos en este mundo, estamos en camino a la madurez, estamos conociendo a Cristo cada día más mediante la palabra, al estudiar, estamos en ese camino, ¿no? Entonces no estamos nosotros ya
bajo el completo señorío de Cristo, o sea, de nuestra parte, nadie le ha hecho a Él eso, no hay, ¿no? Entonces, la única manera de estar completamente bajo el señorío de Jesucristo es pues ser allá sin pecado, pero nosotros pecamos, ¿no? Que no estamos bajo el poder del pecado, por si acaso, pero pecamos. Y cada vez que pasa eso, ¿no? En ese momento, en ese instante, cada vez que sucede eso, estamos pues, no estamos bajo el señorío de Jesucristo, sino estamos bajo el señorío de nuestra vieja naturaleza, ¿no? Y todos los creyentes a veces pecamos, aunque cueste, creo. Pecamos. A ver, leeremos Tesalonicenses. Si alguien quiere leer, segunda Tesalonicenses 3:13. Segunda de Tesalonicenses 3:13 dice así: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Amén. A ver, yo voy a leer en esta mi versión. Ya, es una versión un poquito más actual. Dice, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Casi igual, ¿no? Pero eso significa que aún así pecamos, ¿no? Y por eso nos dice, no se cansen de hacer el bien, no se cansen, que van a estar ahí, no sé, fallando, etcétera. Pero no se cansen de hacer el bien, no se cansen. Entonces, eh, este punto de nosotros llegar, digamos, a ser sumisos al señorío de Cristo, eh, es a través de nuestra vida ya en santidad, ¿no? Es el otro paso, ya no es la justificación, es la santificación. Y esto es todo un proceso, como les decía, es todo un tiempo, ¿ya? Es un tiempo de constante crecimiento, de constante, eh, muchas cosas, ¿no? Que no es nuestro esfuerzo tampoco, ni siquiera ahí, ni siquiera en la santificación, ¿ya? Es ahí también, ¿no? Tenemos que creer, es creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no se trata, ni en la santificación, no se trata de nuestras obras, pero no estamos pasando a otro punto. Pero es un tiempo, ¿ya? Ahora Jesucristo, nuestro Señor, quiere ser el Señor de todos, ¿no? Ese es su deseo, de todos los miembros de su cuerpo, ¿ya? Pero eso es un proceso de toda la vida que Dios ha iniciado ya en el punto de la salvación en cada uno y continúa, pues, ¿no? Como va perfeccionando todos los días por eso, todos los días, una y otra vez, una y otra vez. A veces estamos más tiempo estancados en una cosa, ¿no? Y a veces no, cuando estamos nosotros en esa fe, ¿no? En, ese, eh, en la fe de Cristo, eh, estamos pues, ¿no? Entrando bajo el señorío de Cristo. Entonces, vamos creciendo, vamos creciendo. Y el conocimiento de su palabra nos ayuda a crecer más todavía, ¿no? A conocer más, a crecer en el conocimiento de Cristo. Entonces, eso también nos ayuda a crecer y a crecer. A ver, primera Pedro leeremos, capítulo 1, del 13 al 16. Vamos a ver qué decía. Dice así. Les he ganado, por si acaso. 13. Dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción, estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia de la palabra, ¿no? Cuando no sabíamos esto. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, seamos santos, sean santos, porque yo soy santo. Eso ha dicho Cristo, ¿no? Entonces,
Esto, obviamente, ya se logra a lo largo de la vida del creyente, ¿no? Este punto de estar bajo la sumisión de Cristo, bajo el señorío de Cristo. Entonces, no es de un día, no es que tú dices, ya, Señor, yo te invito a mi vida, ¿no? No es que tú, digamos, crees en ese instante y al día siguiente ya, ¡pum!, de repente ya eres santo. Alas, no ya te faltan, digamos. No es eso, ¿ya? Sino que es todo un proceso, es toda tu vida, ¿no? Hasta que estemos en la gloria de Cristo, ¿no? Juntamente con Él. Entonces es todos los días y por eso es crecer y crecer y crecer. Pero eso no es, ni siquiera eso, por eso les digo, no es nuestra obra, ¿ya? Porque es el Espíritu Santo quien va perfeccionando eso en nosotros. Y nosotros creemos eso. Y tampoco es el resultado de una decisión que nosotros tomamos por eso en un momento y, y, y listo, ¿no? Ya, ya quedó, digamos. No es eso. Ahora, obviamente, cada creyente pues está luchando siempre, ¿no? Todos los días con esto. Es esto del señorío. A mí, ¿no? Me pasa eso. Yo creo que a vos te pasa eso. Al hermano John igualmente le pasa eso. Ya, y continuará, ¿no? Va a continuar eso. Vamos a continuar en lo mismo, peleando, vamos a estar luchando, todos los días vamos a estar luchando en esta cuestión del señorío, porque estamos un rato, pecamos de repente y no estamos bajo el señorío de Cristo, pero, pero Él es poderoso, ¿no? Él, nada nos aparta ya de su mano, dice. Entonces estamos todavía ahí, somos salvos y entonces entendemos eso una vez más y seguimos y seguimos y seguimos y así es todos los días, ¿no? Ahora, en conclusión, ¿no? Eh, concluimos ya que que el señorío, en realidad, es una cuestión de la santificación para el creyente, no es una cuestión eh, para la salvación ya del incrédulo. O sea, no sé si se dan cuenta, ¿ya? Vamos a repetir. El señorío de Cristo en nuestras vidas, porque estábamos en ese punto, ¿no? De ahí es que hemos llegado a este punto, hasta esta parte, en las palabras. Que el señorío de Cristo no es una cuestión de salvación para el incrédulo, ¿ya? Sino al contrario, es una cuestión de santificación para el creyente, para alguien que ya ha creído, no alguien que no ha creído, ¿ya? No sé si se entiende. Si algún hermano, quizás, no sé si hay tiempo, hermano John, hermano Jair, quizás quieren acotar, complementar algo, me olvidé, no sé. Eh, pueden eh, hacerlo. Yo, hermanos, les agradezco por mi parte por este tiempo, ¿no?